Buenos días a todos, bienvenidos a otra clase abierta en filosofía. Yo soy Maneta Tulián. Hoy vamos a ver un tema, de hecho un filósofo, a lo mejor no tan conocido, que es Dieter Heinrich. Dieter Heinrich pertenece a lo que es la tradición del idealismo alemán, pero del idealismo alemán contemporáneo, es decir, estamos hablando del siglo XX, ¿sí? Y Heinrich se hizo conocido por sus renovaciones de lo que es la metafísica y de la teoría de la subjetividad en un contexto que, como sabemos, el contexto ya de la filosofía posmoderna, estamos hablando de un siglo XX que a toda costa quiere superar, ¿no?, toda filosofía que tenga sus raíces en la modernidad. Y hablamos de una filosofía, este proyecto que propone Dieter Heinrich, de volver a la subjetividad, volver a un entendimiento de la subjetividad que tiene sus raíces en lo que es el idealismo moderno, ¿sí?, en lo que es el idealismo alemán, y una relectura de lo que es la metafísica. De hecho, Heinrich lo que hizo fue releer a filósofos de la tradición del idealismo alemán como Kant, Fichte y Hegel, y también retrotraerse a otros elementos de la filosofía clásica, como por ejemplo el estoicismo. Y combinando muchos de estos elementos, propuso un proyecto de retorno a la subjetividad. De hecho, hay un libro de Freundlich que se llama Dieter Heinrich, Return to Subjectivity, y ahí se proponen las ideas justamente de este filósofo. En cuanto a los textos que vamos a trabajar en esta presentación y que si les interesa profundizar en el tema también pueden hacerlo, son los siguientes. Es el libro de Freundlich y otros 4 textos de Dieter Heinrich. De hecho, en las próximas semanas voy a hacer un video acerca de los libros que más me influenciaron en filosofía y uno de ellos va a ser justamente el de Dieter Heinrich. Entonces, como dijimos, Dieter Heinrich va a proponer un proyecto de retorno a la subjetividad. Y va a presentar una idea muy novedosa, que ya la vamos a ver en detalle, pero que es la idea de una metafísica revisionista. Esta metafísica revisionista parte del precepto de que toda pregunta sobre la subjetividad implica ya necesariamente ciertas preguntas metafísicas. Entonces, no es posible de alguna forma prescindir de la metafísica. También Heinrich va a notar que la metafísica es parte de la estructura básica de la modernidad, lo que él va a llamar en alemán el Grundstruktur. Esta estructura básica es la que está en el fundamento, ¿sí?, como plataforma de lo que es el pensamiento moderno en general. Y también vamos a ver que Heinrich va a proponer una ontología monista, ¿sí?, es decir, una ontología basada en la idea de la mónada, que es una idea que ya aparecía en Leibniz, para poder entender esta totalidad, digamos, unidad total, se traduce por lo general el Alleinheit en alemán, de la cual forma parte la subjetividad. Entonces es una lectura de la subjetividad en corte metafísico y abarcando esta noción justamente desde lo que es esta idea de una unidad total de la cual forma parte la subjetividad. Y ahora lo vamos a ver en mayor detalle. Y como dijimos, una de las cuestiones fundamentales para poder entender la filosofía de Heinrich es que él toma muchos elementos, dijimos, del idealismo alemán. Entonces, Heinrich va a estar de acuerdo con Descartes y con los idealistas que el punto de partida de la filosofía es la autoconciencia. Y esto, combinado con otros elementos que ya vamos a ver, van a determinar o van a consolidar esta idea final de Dieter Heinrich de la vida consciente, que es al final una idea ética, porque tiene que ver con la filosofía práctica, con el obrar del sujeto, pero una idea que tiene sus raíces, como vamos a ver, en cuestiones estoicas, en la metafísica moderna, ¿sí?, y en esta lectura en términos de ontología monista. Entonces, vayamos por partes. Dijimos que Heinrich comienza su teoría de la subjetividad haciendo una metafísica revisionista, es decir, retrotrayéndose a lo que es la metafísica, pero reinterpretándola ahora de una forma novedosa. Para Heinrich, como dijimos, toda pregunta sobre la subjetividad implica ya necesariamente un abordaje metafísico, porque las preguntas en torno a la subjetividad tienen ya como base una plataforma metafísica, es decir, no podemos prescindir de la metafísica cuando hablamos de la subjetividad. Y además, en un segundo sentido, las preguntas sobre la subjetividad son metafísicas porque tienen que ver con nuestro lugar en el mundo. Se refieren a nuestro lugar en el mundo de una manera muy general y son intentos de darnos una orientación básica sobre cómo debemos llevar nuestra propia vida.
Así, entonces, a través de una metafísica revisionista, Heinrich propone un entendimiento de la subjetividad como parte de lo que recién mencionamos como el All-Einheit, o sea, total unidad o unidad total, podría ser la traducción, renovando a su vez estos elementos, como habíamos dicho, de la filosofía griega, especialmente la doctrina platónica, y a la vez integrándolo en términos de una ontología monista, que propone una visión integradora del mundo, y aquí justamente esta renovación de la metafísica que recién mencionábamos para poder comprendernos a nosotros mismos y comprender el mundo en el que habitamos. Esto va a llevarnos a la posibilidad de poder alcanzar lo que Heinrich llama los pensamientos finales o pensamientos de cierre sobre lo que es el sentido de nuestras vidas, el sentido de la vida que llevamos y cómo la llevamos y nuestro lugar dentro de lo que es la totalidad de lo real. Entonces, dentro de este entendimiento de la realidad como una unidad total de la cual forma parte esta subjetividad, tiene que haber un fundamento que conecte mi yo con lo que es el mundo. Y esta unidad, esta relación inseparable entre lo que sería el yo y el mundo, tiene un fundamento, que es literalmente lo que Heinrich llama el Grund. Es un fundamento primario, un fundamento básico, que es el que pertenece a esta estructura básica con la cual nos relacionamos con el mundo. Heinrich define entonces esta relación básica con el mundo que abarca todo el conjunto de convicciones incuestionables sobre nosotros y sobre el mundo, que es justamente lo que identifica con la autoconciencia. ¿Por qué la autoconciencia es este fundamento primero, es este Grund? Porque no hay nada anterior a la autoconciencia, no hay nada, con lo cual la autoconciencia puede explicarse con. La autoconciencia es de alguna forma irreductible, es decir, no hay nada anterior, no hay otra situación a la que se pueda referir, no hay otro término con el cual se pueda explicar. Entonces la autoconciencia mantiene una relación que es irreductible y por eso es el principio primero o el fundamento o el Grund a partir del cual podemos finalmente explicar el mundo y nuestra relación con el mundo. De hecho, la autoconciencia es de alguna forma independiente del mundo. Si no se explica en términos de otra cosa, si no tiene ninguna instancia anterior, si solo se explica desde sí misma, pertenece al área de lo que también Heinrich va a identificar como lo prerreflexivo. Porque la familiaridad con mi propia existencia no tiene ninguna instancia anterior. Y como había sido en Descartes, Heinrich también identifica el rasgo más básico de la subjetividad con ese estado de tener autoconciencia, a la que refiere como autorreferencia primaria. Es decir, la subjetividad refiere entonces, en una primera instancia, a esa organización interna de la mente que configura las condiciones de posibilidad para la autoconciencia subjetiva y la conciencia del mundo. Como vimos, esto acerca justamente a Heinrich con Descartes, que era también obviamente un idealista y quien había visto cómo está, en términos de Heinrich, ¿no? Como este principio básico primero, el ego sum, es decir, el yo pienso. Dijimos antes que Heinrich va a proponer una metafísica revisionista y esto también tiene que ver con proponer una concepción del mundo que va mucho más allá de lo tangible, de lo cognoscible. Y acá aparece también el elemento metafísico, es decir, que hay un punto, hay un campo de la subjetividad que nosotros de alguna forma no vamos a poder conocer. Esto que decíamos antes, ¿no? Esta relación de la subjetividad con el mundo parte de una unidad que no tiene ninguna instancia anterior o ninguna instancia a la que nos podamos referir. Entonces, de alguna forma, hay ahí ya un contenido que, por lo menos por ahora, no es accesible por nosotros. Y como dice Freundlich en su libro sobre Heinrich, el segundo aspecto desafiante que subyace en el trabajo de Heinrich sobre el idealismo alemán es que, según Heinrich, una comprensión integral de nuestro lugar en el mundo, una comprensión que vaya más allá de una visión del mundo científica y que sea también menos unilateral que las religiones proporcionaron alguna vez, incluso en Occidente, requiere un alejamiento radical de las ontologías de sentido común naturales que subyacen a nuestra vida cotidiana, así como de las ontologías que informan las ciencias naturales. Lo que Heinrich llama nuestra racionalidad primaria, es decir, la racionalidad que guía la vida autoconsciente y nuestra comprensión primaria del mundo, no puede depender de los sistemas globales de interpretación que nos han dado las diferentes religiones del mundo.
En la filosofía de Heinrich, dice Freundlich, las respuestas que han esbozado son intentos de llegar a un acuerdo con las oscuridades y los enigmas que quedan cuando tratamos de comprendernos a nosotros mismos, pero también son una respuesta a las interpretaciones a gran escala del mundo y de nosotros mismos como sujetos y personas que las principales religiones del mundo nos han proporcionado, pero que para muchas personas ahora han perdido su fuerza vinculante. El paso de las sociedades premodernas a las modernas trajo consigo la idea de la autonomía, es decir, la idea de que está dentro del poder del sujeto desarrollar comprensiones de sí mismo y en su lugar en el mundo que dan sentido y propósito a su existencia. Para Heinrich, por lo tanto, el Grund, que trasciende los límites de nuestra comprensión y que debemos considerarnos dependientes, no es un concepto religioso en el sentido tradicional, más bien es un concepto filosófico, pero desempeña un papel similar que solían desempeñar las interpretaciones religiosas del mundo. Y la diferencia entre las interpretaciones religiosas del yo y del mundo y la interpretación filosófica que prefiere Heinrich es que las principales religiones tienden a absolutizar uno de los momentos conflictivos del Grundverhaltis, mientras que la interpretación filosófica no niega la legitimidad de ninguno de los momentos conflictivos y obliga a la razón a aceptar el desafío que resulta de esta medida. Lo que está proponiendo Heinrich es lo siguiente, es decir, las preguntas son las mismas, pero la respuesta ahora no es religiosa, sino que es filosófica. Y plantea una respuesta desde esta metafísica revisionista en términos de ontología monista, entendiendo a la subjetividad y a esta relación de la subjetividad con el mundo desde esa vinculación que no tiene ninguna instancia primaria, que es una instancia de hecho enigmática, que parte justamente de la autoconciencia. Es decir, Heinrich entiende que estas preguntas son válidas, las preguntas sobre nuestro ser en el mundo, nuestro propósito en el mundo, nuestra relación con el mundo, pero las respuestas ya no deben darse desde el punto de vista de la religión porque, bueno, por lo menos en términos de sociedades modernas, ya han perdido de alguna forma su valor, va a decir Heinrich, y no proporcionan una solución completa a estas preguntas. La respuesta entonces tiene que ser filosófica y tiene que plantearse desde un punto de vista metafísico y entendiendo esta relación de alguna forma absoluta que hay entre la subjetividad y entre el mundo que Heinrich lo plantea en términos de lo que él llama el Grund. Y en este contexto es donde Heinrich introduce finalmente la idea de la vida consciente. La vida consciente es una vida más allá de la conservación biológica. Es una vida en donde ya se alcanzan estatutos o niveles mucho más altos de conciencia y de existencia. Como dice Heinrich, la subjetividad tiene que ver con el proceso individual de llevar una vida consciente, un proceso que se origina en la autorrelación epistémica del sujeto, que es un tipo peculiar y epistémicamente enigmático de conocimiento inmediato que tenemos de nosotros mismos como sujetos capaces de autoconciencia, que sigue la tradición que había inaugurado Descartes y había sido desarrollada por los idealistas alemanes, como dice Heinrich, hasta un nivel de sofisticación que nunca ha sido superado. Para Heinrich, es en el idealismo alemán, de Kant hasta Hegel, donde descansa el postulado de proponer una filosofía que comienza con un proceso de autocomprensión y de autoiluminación que tuvo como punto de partida lo que podría llamarse nuestra conciencia natural, y entre los objetos de la filosofía se halla de explorar y analizar esta conciencia natural. Es decir, en esa relación directa y no mediada que nosotros tenemos con nosotros mismos, es decir, esta capacidad de autoconciencia, que es una relación epistémica muy particular y muy singular, aquí está la base para Heinrich de lo que se puede convertir en el fundamento de la vida consciente. Y este es un tema que tiene sus raíces filosóficas en lo que Heinrich determina como el idealismo alemán y sobre todo la tradición que va desde Kant hasta Fichte y Hegel, donde se trataron justamente estos temas en relación a la autoconciencia. Y ahí están justamente los fundamentos para poder llevar, como decíamos recién, una vida consciente que tiene que ver con este proceso de autoiluminación y de autoconocimiento que es muy particular a este modo singular de relación con nosotros mismos que se construye en lo que es el espacio de la subjetividad. Y acá es claro mencionar que Heinrich va a rechazar todo tipo de interpretación heideggeriana y post-heideggeriana de lo que es la subjetividad en términos de
posesión o individualismo posesivo o teoría del poder y demás, sino que va a haber en la autoconciencia y en la comprensión de la subjetividad desde la autoconciencia los fundamentos para poder llevar una vida consciente y comprender esta incluso lectura de la filosofía ahora como guía existencial. Como dice Freundlich sobre la filosofía de Heinrich, la filosofía del sujeto no está al servicio de la superación personal o de la estabilización de una imagen autista del autoempoderamiento. Esta filosofía, más bien, es una presuposición necesaria para una profundización de nuestra comprensión de la vida, una profundización que, en vista del fundamento último de la vida, implica una renuncia al interés propio. Y este proceso de profundización de nuestra autocomprensión significa que nuestra vida está sujeta a un objetivo y se considera relativa al contexto en el que debe ser conducida. Heinrich, el pensamiento metafísico debe ser más que una actividad puramente intelectual, debe ser vivido. La experiencia de la propia existencia, cuya manifestación había sido el cogito ergo sum de Descartes, tiene un carácter realmente transformador. Como sigue Freundlich, nuestra experiencia del yo es también una experiencia de su espontaneidad, su libertad, que a su vez es una experiencia de mi capacidad de actuar, mi libertad, no la de un ich abstracto. El acceso que tenemos a nuestro propio yo, entonces, no puede equipararse con el acceso que tenemos a los objetos externos en cuanto fenómenos. Lo que plantea Freundlich en relación, obviamente, a la filosofía de Heinrich es que hay un acceso y una relación distinta que nosotros tenemos con nuestro propio yo y con las otras cosas en el mundo. El acceso que tenemos a nuestro yo tiene un carácter epistémico muy particular, prerreflexivo, muy directo, no mediado, que es distinto al acceso que tenemos a las cosas de la afuera. Y ese acceso que yo tengo tan directo, tan no mediado, tan inmediato, tan espontáneo con mi yo, esa experiencia tan directa del yo, es una experiencia también de mi capacidad de actuar, es una experiencia de mi libertad, es una experiencia donde yo tengo acceso completo a mi propia subjetividad. Es un acceso primario, es un acceso prerreflexivo. Entonces, la conciencia de esa relación directa, la conciencia de esa relación tan no mediada y tan espontánea, me recuerda a mí, o me da las herramientas incluso, de mi libertad, de mi capacidad de actuar. No es la conciencia como tengo de un objeto abstracto en el mundo o de un objeto físico en el mundo, que de alguna forma todavía tiene una cierta distancia con mi propio yo, sino que es un acceso directo. Y esa no mediación que yo tengo con mi propia subjetividad, a mí me tiene que dar las herramientas de concebir mi propia libertad y de poder concebir la capacidad de llevar esa vida consciente, de llevar las riendas de mi propia vida. Aún así, no nos olvidemos que cuando Heinrich propone esta filosofía a mediados del siglo XX, estamos en un clima hostil a lo que es toda renovación de la filosofía de la subjetividad, toda renovación del idealismo alemán, del proyecto moderno. Es realmente muy complejo, ¿sí? Porque un poco como lo que le va a pasar a Husserl, digo le va a pasar porque todavía no llegamos a Husserl, pero en términos de filosofía estamos obviamente más adelantados. Lo que le había pasado a Husserl era un poco lo mismo, que todo proyecto de renovación de filosofías modernas, filosofías cartesianas, filosofías metafísicas, es realmente recibido de una forma muy hostil y digamos, muy, muy negativa, ¿sí? De hecho, el proyecto de Husserl, al que todavía vamos a llegar, no fue completado y fue realmente abandonado. Ya había tenido sus bifurcaciones con los distintos discípulos de Husserl, porque también presentaba elementos del cartesianismo, del kantianismo, y bueno, realmente tomó otras riendas la propia fenomenología. Un poco le pasa lo mismo también a Heinrich, que de hecho murió hace muy poco, murió en el 2022, si no me equivoco, en el 2020 o en el 2022, es decir, llegó incluso a nuestros tiempos contemporáneos. Pero es una filosofía que no tuvo mucho eco, justamente como decimos, porque hoy en día cuando se habla de la subjetividad, se habla o en términos de disolución de la subjetividad o en términos de expansión del entendimiento de la subjetividad, es decir, hablar de montañas y de ríos también como entes sujetos, y sino también en términos de teorías de género, teorías queer, postcolonialistas, es decir, todas las teorías que proponen repensar esa subjetividad en mayúscula moderna, ahora en términos de subjetividad en minúscula.
Como escribe Freundlich sobre este tema, con algunas excepciones relativamente menores, todas las escuelas de pensamiento filosóficas entonces dominantes estaban unidas en su hostilidad, o al menos en las reservas que expresaban hacia cualquier intento de restaurar la subjetividad en el centro del análisis y la atención filosófica. Continúa, cada vez se comprende más que el historicismo radical tanto del pensamiento posmoderno como de las concepciones heideggerianas o hermenéuticas de la historia del ser pueden fácilmente conducir y en algunos casos ha llevado a una situación autodestructiva, teóricamente insostenible y un relativismo políticamente incuestionable. En este contexto es, por ejemplo, el giro lingüístico el que propone alguna renovación de la cuestión de la razón, por ejemplo es el trabajo de Habermas, pero ahora ya no hablamos de una filosofía de la subjetividad, sino que hablamos de una filosofía de la intersubjetividad, en este caso como es la teoría de la acción comunicativa de Habermas, pero el siglo XX en general sabemos que está atravesado en todas sus instancias, con todas sus vetas y con todos sus caminos filosóficos por un intento de superar toda noción de la subjetividad que tenga sus raíces en lo que era la teoría moderna de la subjetividad, también con sus variantes, pero una noción mucho más idealista, más metafísica, más epistemológica y demás cuestiones. Entonces, espero que les haya resultado interesante. Realmente creo que la filosofía de Heinrich es una filosofía no muy explorada en lo que es nuestro campo filosófico contemporáneo, pero que nos da indicios muy interesantes de repensar la subjetividad. Ya vimos la cuestión metafísica, ¿no? Esta idea de que uno siempre cuando habla de la subjetividad casi que es imposible no llegar a una culminación o a una conclusión que implica cierto carácter metafísico. También la relación de la subjetividad con la autoconciencia y cómo la autoconciencia es la base para poder llevar lo que Heinrich llama la vida consciente, ¿no? Esta vida más allá de la conservación biológica, sino una vida que alcanza niveles superiores, ¿no? de existencia. También esta idea de cómo la relación con el mundo tiene una base que es de alguna forma inexplicable, ¿no? Que pertenece a un universo realmente no descubierto, ¿no? Por ejemplo, Husserl hablaba del ego como el enigma de los enigmas, ¿no? Que de alguna forma nos hace acordar un poco a esta aproximación que hace Heinrich a la idea de prereflexiva de la autoconciencia, ¿no? Porque la subjetividad no se explica en términos de otra instancia relativa, sino que esa relación subjetividad-mundo pertenece a una instancia que no tiene otra instancia previa o instancia relativa con la cual se pueda explicar. Y en términos generales me parece que esta relectura de la subjetividad es realmente muy ética en términos de filosofía práctica, ¿no? Porque acá se encuentran muchos elementos de, cómo llevar una vida, en este caso la vida consciente que propone Heinrich, y además, y esto me parece lo más interesante, que es en ese autoconocimiento de esa relación tan directa que yo tengo con mi propia conciencia, con mi propio yo, con mi propio espacio de la subjetividad, es que tengo un acceso tan directo, tan espontáneo, que me recuerda a mí los elementos de la libertad y de la libertad de acción que yo tengo partiendo de eso, ¿no? Y de, que toda reforma en el mundo en realidad parte de la autorreforma y parte de la idea y de la memoria de que la primera persona que podemos siempre reformar es nosotros mismos, es comenzar con nosotros mismos. Espero que les haya servido esta clase, espero que hayan tomado elementos útiles. Nosotros vamos a ver a Heinrich, de hecho, en el laboratorio 2, que van a abrir muy pronto las inscripciones, así que estén atentos. Y también vamos a trabajar la filosofía de Heinrich en otras instancias que ya les estaré comentando de laboratorios específicos de lectura. Así que ya tienen la bibliografía, si quieren profundizar, vamos a hablar de Heinrich también en otros videos posteriores sobre lecturas de filosofía o libros de filosofía que realmente, por lo menos a mí personalmente, me han influenciado. Así que nos vemos el viernes que viene con otra clase abierta. Espero lo hayan disfrutado, espero haya sido útil. Nos vemos pronto. Gracias.